Dos. ¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles, periodismo de combate con periodistas y analistas de primer orden, quienes estamos preocupados porque este país logre un tránsito pacífico hacia una nueva escena de democracia, de justicia social, de libertades. Esta semana ha sido muy importante debido a que la Ciudad de México ha tenido manifestaciones, algunas con excesos, pero bueno, pues dentro del marco de las protestas se han logrado demostrar por parte de las autoridades grupos infiltrados en ellas. Al mismo tiempo, vínculos corporativos que pudieran haber. Esto resulta muy importante porque hay una mínima participación de unas tiendas de campaña infladas como bolsas de papas fritas, sin almas, más bien con aire, en el zócalo capitalino. Y desde luego también confrontaciones dentro de este grupo que nos hace recordar un poco, en un mínimo grado, aquella película muy famosa que se llamó Mecánica Nacional, con un tipo frenético, enloquecido y con indigentes que pues ya no les agradaron a aquellos a quienes les dieron las tiendas de campaña. Y en esta circunstancia también cabe mencionar que a través de los tribunales está por definirse el destino jurídico de Felipe Calderón, tanto en su intento de tener un partido político que le dé garantías permanentes de impunidad por el fuero constitucional por un lado, y por el otro lado también lo que pueda suceder respecto al juicio a los expresidentes, ahora que se está haciendo un recuento de la participación ciudadana, y que ambos tribunales, bueno, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la primera sala en donde 7 magistrados valoran este tema, puedan dar el veredicto sobre el partido político, y por el otro, la Suprema Corte de Justicia pueda dictaminar respecto a la validez o no de la consulta promovida por los ciudadanos. Para analizar este tema, junto con otros como el aniversario que viene del 2 de octubre, al mismo tiempo los 6 años de ausencia de normalistas, que aparentemente eran 43, pero que pudiera crecer más la cifra de ellos. Igualmente, las circunstancias de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía Especializada, de la Presidencia de la República, quienes han atendido a los padres, y este tema, que es un tema histórico de desgarramiento de la conciencia humanista en México, visto a los ojos del mundo. Tenemos la presencia de nuestros destacados analistas y periodistas. Está con nosotros Julio Omar Gómez. Bienvenido, Julio Omar. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer de volverlos a ver. Y pues obviamente saludarlos con todo el agrado de siempre estar junto con ustedes. Gracias por estar aquí, Julio Omar. Desde luego también está Joaquín Ortega. Joaco. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal a mis compañeros? Y un saludo a la audiencia. Un gusto estar aquí también con ustedes. Y está nuestro amigo, el doctor Carlos Cabeza. Muy buenas noches a toda la amable y querida y estimada audiencia y a los notables compañeros que me honra estar aquí con ellos. Muy buenas noches. Gracias, doctor Cabeza. Yo quisiera comenzar contigo, doctor, porque naturalmente tú eres una persona con una gran experiencia de vida que indudablemente has estudiado economía, no como decían aquellos economistas alineados a los regímenes neoliberales, que un economista era aquel que se enriquecía viendo cómo los demás se hacían pobres, sino que tú eres un hombre de la esfera popular, de la lucha social, y que has siempre estado del lado del pueblo. Te quiero abordar con un tema histórico que seguramente va a mover un poco tus sentimientos, porque sin ser un hombre propiamente del 68, si eres una persona que tuvo los efectos directos, siendo pues muy joven, un chamaco quizás
de lo que sucedió en aquel tiempo, en donde todas las instituciones educativas públicas y algunas privadas decidieron integrarse en la búsqueda de la democracia. A 50 años de distancia, 52, el efecto del 68 se logra exactamente en el año 2018. 20 años después del 68, en el 88, un fraude consumado permitió que el neoliberalismo se apalancara con la presencia de Carlos Salinas de Gortari, aunque neoliberal ya era Miguel de la Madrid. Pero fue 20 años después del 68. Y después de ese 88, 30 años después, se logra la democracia. En esos 30 años solamente hubieron 2 líderes de izquierda candidatos presidenciales, no es que no hubiera otros, pero con aspiraciones presidenciales. Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te significa para ti el año 68, doctor Carlos Cabeza? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Mira, si bien no me tocó porque no tengo esa edad para que me tocara estar en ese movimiento o afín a ese movimiento, sí tengo familia que participó en otras latitudes en este movimiento estudiantil de todo el país. También ya entrados los 70s, me tocó convivir con gente que estaba alineada a la lucha proletaria, incluso con la Liga 23 de septiembre. Me tocó convivir porque cohabitaban en la universidad donde yo estudié. Y había mucha gente afín a una lucha de transformación pacífica, porque que no era precisamente la que tenía la Liga 23, también déjame decirte. Pero, o sea, sí me tocó indirectamente. Por otro lado, también tuve atropellos familiares. Mataron a un primo hermano mío, el sobrino carnal de un gobernador de los más recalcitrantes que ha habido en la historia. Y también estuve en un momento dado en un estadio donde se presentó este gobernador, era de Veracruz, era el gobernador que se llamaba López Arias, y le decían cara chueca porque tenía la cara chueca. Pues resulta que ese señor nada más se plantó en el estadio y era un abucheo total de la gente. Y así percibí, ya sintetizando, el escozor de la población contra el autoritarismo, contra la falta de aceptación de la diversidad, con la falta de aceptación de la pluralidad, contra los derechos humanos, lo que era la dictadura perfecta. Solamente quisiera yo poner sobre la mesa que Eberto Castillo no fue candidato también con Miguel de la Madrid de izquierda. ¿Quién fue el candidato con Miguel de la Madrid de izquierda? Ahí queda la duda, ¿eh? Bueno, porque sí, queda la duda, pero yo no tengo muy claro a Eberto Castillo como candidato. No, yo tampoco, ¿eh? No. Yo tampoco, pero bueno, el caso es que en efecto, Cuauhtémoc y el presidente Andrés Manuel, muy bien. ¿Qué pienso del 68? Pues una aberración que hasta la fecha todavía hay vestigios de esa manera de pensar en la policía, todavía hay vestigios en el ejército, perdóname, pero ya vemos cómo ahora están de aprehensión para algunos militares con lo del 43 de Ayotzinapa, que en buena medida es una cuestión pues muy correlacionada con esto en el sentido de la vejación de los derechos humanos y de la impunidad, pues ya son 6 años. También me salta a la vista un hecho muy relevante, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que quería hacer un parteaguas dentro del PRI, según percibí y según creí yo. Habrá diferentes versiones, pero y que se saltó aquel 6 de marzo en la explanada de este partido, por cierto, innombrable, en la explanada que dijo aquella situación de que había hambre y sed de justicia.
eludiendo al sermón de la montaña, pues flaco favor se hizo a sí mismo y al movimiento porque lo mataron de inmediato. Entonces, en síntesis, pues no es más que la represión autoritaria, el 68 para mí, porque tú señalas muy bien la libertad, la democracia. Yo añadiría el progreso, la competitividad, el bienestar y la movilidad social. Pero más que nada, como ya lo has señalado en muchas ocasiones tú, el Estado de Derecho. Entonces, qué bueno que hemos evolucionado ahora en esta administración, pero pues no es más que la represión autoritaria, la oligarquía reprimiendo a un pueblo y en este caso pues reprimiendo a lo más valioso que tiene, y con esto cierro, una sociedad que es la juventud. Gracias. Gracias a ti, doctor Cabeza. Joaco, indudablemente una persona como tú ha sido influenciada por sus maestros, por sus familiares, respecto al sentimiento que causa o que ha causado y la herida que ha dejado abierta el año 68. Naturalmente eres una persona joven, pero con una conciencia humanista muy profunda. ¿Qué ha dejado el 68? Realmente el 68 murió en el 69, el 68 murió en el 71, el 68 quiso renacer en Chile con Salvador Allende, el 68 fue aniquilado en el 88, el 68 revive en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas de esto, Joaco? Pues gracias, Daniel. Saludo a todos los panelistas. Pues sucede, mis dos padres fueron parte del movimiento del 68, por supuesto. Mi madre estuvo en la Plaza de las Tres Culturas cuando empezaron a acercarla y me parece que la intuición de algunos de sus acompañantes lograron salir antes de que acercaran la plaza y pues salvaron la vida. Es un ataque brutal en vísperas de las Olimpiadas, además visto por todo el mundo, pero es que a veces se nos olvida lo brutal que fue la década del 70. Me parece, mi análisis sería que en realidad el gran cisma generacional de 1960 es debido a que creo que el capitalismo industrial llegó a un gran tope en ese momento. Empieza la era neoliberal por eso mismo, y la generación de entonces veía con toda claridad que la guerra por la que habían peleado sus padres y ese sistema que habían defendido contra los nazis no les estaba favoreciendo a ellos, no les estaba hablando a ellos, ya no era para ellos. Y se crea mundialmente todo este cisma. Ya las dos generaciones ya no podían hablar el mismo lenguaje, no habían vivido en la misma época, y comienza en realidad tanto en el arte como en las universidades, como en las discusiones políticas y en la calle, porque es muy importante decirlo, en Estados Unidos había un movimiento muy revolucionario, no nada más de raza, también juvenil y de género, y estaba generando verdaderos cismas en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo entero. Entonces, la clase política y la clase económica reaccionó con mucha violencia, con muchísima violencia. Y a todo el que no pudieron aniquilar y al que no pudieron cooptar, simplemente lo silenciaron. En México ese es el resultado, 1968. Y se nos olvida que a partir de entonces comenzó el verdadero horror, las dictaduras militares, la guerra sucia, las persecuciones, la Operación Cóndor es de los 70s, cuando alguien perseguido por una dictadura en Chile, en Argentina, huía a Brasil y en Brasil lo arrestaban y lo torturaban y no había lugar. México fue, fíjate, fue un refugio para muchas de las personas que vivían de ahí. Pero creo que la entrada del 68 y la entrada de la década del 70 es la entrada del neoliberalismo y por lo tanto de una represión brutal de algo que ya se sentía. Me recuerda un poquito a la revolución luterana, en donde Lutero en realidad nada más sintetiza algo que ya estaba en las discusiones, en las tabernas, en los hogares, en las panaderías, con unas metáforas además muy inteligentes, y lo puedes oír de gente que hacía el queso. Decía cosas con una claridad pues más mundana que la que tenía Lutero, pero decía lo mismo.
Eh, entonces yo creo que ese espíritu sí se veía en el 68, el capitalismo había llegado a un tope, la élite reaccionó con violencia y fue una época del terror, del 78 al 80, al 90, y en México lo vivimos perfectamente a principios de siglo. Creo que si el espíritu del 68 vive en 1900, en 2020, no creo. Yo creo que en 2020 tendríamos que sí alzar las viejas banderas, pero pegar los nuevos símbolos. Es una realidad muy diferente. Me decían algunos, ¿cómo puede haber lucha proletaria si el proletariado va en retracción, si está en extinción? Y para empezar, el capitalismo industrial sigue existiendo. Y segundo, el proletariado y la burguesía son clases eh, como si fuera la misma clase, caminan con los mismos pies. Una depende necesariamente de la otra y una nació con la industrialización de la otra. Entonces, cuando desaparece uno, desaparece necesariamente la otra. Viene un nuevo mundo. Y la realidad por la que peleábamos en el 68, las promesas de la burguesía liberal y del capitalismo que nunca llegaron, y que en 1968 ya se advertían, pues ya no llegaron y no llegarán. Necesitamos otra cosa. Joaco, ahora que nos haces reflexión sobre la presencia de tu señora madre en el 68 y que fue una cuestión intuitiva finalmente lo que contribuyó a que salvara la vida y que allí estuvieron otros personajes no mexicanos, eh, una periodista, Falaci, italiana, también hubieron dos esbirros argentinos y justo cuando mencionas las operaciones Cóndor, quienes habían sido entrenados por la CIA y que fueron justamente los que formaron un grupo parapolicial en Argentina que fue la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Eh, hay dos factores que yo quisiera brevemente reflexionar contigo y por ese antecedente familiar que tienes. El primero fue la provocación al ejército del grupo de infiltrados en donde hicieron sándwich a los estudiantes. Realmente fueron presa del fuego cruzado entre un batallón con un guante blanco que agredió al ejército y que el ejército dio respuesta. El otro aspecto es también unos archivos fílmicos que se hicieron por un personaje, si mal no recuerdo, de apellido Cervantes, que después le fueron incautados por el gobierno, pero ese material fílmico se desarrolló con un equipo de muy alta calidad, que era el que se utilizaría justamente pocas semanas después para documentar la Olimpiada del 68 en México. Esto resulta muy interesante porque ese material habrá sido cooptado por la Secretaría de Gobernación en su momento y de eso no hay rastros. Se supo que uno de los camarógrafos que estaban apostados en el edificio de lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hoy es un edificio que tiene la UNAM a nivel cultural, murió a consecuencia de las balas, pero fue mucho el material que desapareció finalmente con estos gobiernos priistas. Sobre estos aspectos que tienen un interés y también cierta curiosidad, ¿qué te lleva a tu memoria? Pues esto es muy interesante porque me recuerda mucho a lo que pasó en Ayotzinapa, en donde los archivos fílmicos desaparecieron, más personas de las que nos dijeron desaparecieron, testigos, amedrentaron a muchas personas, y este es el tipo de cosas que trae el PRI. Ahí sí es una vena muy priista. Cada vez que un movimiento juvenil despierta en el priista que lleva a veces el gobierno adentro, aparece un miedo casi evolutivo, como cuando un chimpancé ve una víbora y no puede evitar más que darle de garrotazos. Es en automático. Entonces, me parece muy autoritario. Yo creo que en realidad no dejamos de vivir una dictadura en México, una dictadura de partido único, con la era de la transición, pero para nada. Me parece que nada más se amplió este proyecto que ellos mismos llamaban el partido ampliado. Simplemente se volvió más incluyente esta dictadura de partido único. Y dejaron estar el PAN, los dejaron gobernar 2 años, con 2 sexenios, con un poco la expectativa, la promesa o la posibilidad de volver a tomar el poder, y lo hicieron. Y finalmente hicieron exactamente lo mismo que hacían antes.
desaparecer estudiantes, amedrentar personas, cooptar a la prensa, cooptar a la prensa incluso internacional. Estaba esta famosa portada de Saving México. Y pues todo esto que no solo hacía el PRI, también hacía Porfirio Díaz. No, no, es dictatorial, es absolutamente autoritario. Eso es lo que a mí me despierta. Creo que en realidad no ha cambiado, o no cambió, bueno, ha cambiado, hoy ha cambiado, pero no cambió durante la transición. A mí me parece que es una continuación de entonces, y creo que la prueba es que nunca vieron para atrás, que cuando Fox tuvo la oportunidad de abrir expedientes, de ir hacia el pasado, de hacer acusaciones, decidió mejor no hacerlo, porque pues si tú vives muy cómodamente con tu pasado, pues no quieres romper con él. Claro. Julio Mar, hay una concatenación de lo que hace reflexión Joaco respecto al comportamiento de los medios en el 68 y el comportamiento de los medios en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Habla de esa similitud y también habla de el paralelismo que hay entre la masacre estudiantil del 68 y la desaparición de los normalistas en Iguala, con algunas cuestiones que no son idénticas naturalmente, como los motivos. El otro era un motivo de una preocupación de Estado donde había mucha cizaña por parte del gobierno norteamericano de cara a los procesos electorales, a la sucesión y al gran movimiento planetario que se dio en el 68. En el caso concreto de Iguala es el narcoestado mexicano. Sin embargo, hemos visto que los medios de comunicación silenciaron el 68, excepto algunos medios, muy pocos, Excelsior en ese tiempo como cooperativa, que después fue atacadísima por Echeverría, pues realmente se callaron y trataron de manejar la tarde como una tarde apacible. Esto nos hace referencia también al ya supérenlo de los medios de comunicación, de algunos periodistas, de algunos analistas. Era un discurso político durante el gobierno de Peña Nieto, ya supérenlo. ¿Cómo reflexionas estos dos eventos que son muy trascendentes y que marcan tristemente la realidad y la historia de México? Claro que sí. Fíjate que referente al tema del 68, yo estaba obviamente muy chico en el sentido de cuando empiezo a despertar, a preguntar, a querer saber qué es lo que pasa, capaz, qué pasó en el 68 cuando estaba joven. Este, claro que no viví esa época. Estoy hablando que fueron 20 años después prácticamente. Pero la historia decía que muy poco, muy poca información teníamos en el estado de Baja California Sur, en decir que solamente cuando mucho llegaban 3 periódicos y desplazados a un día. Había mucha información, dices tú, por esto de los diarios, pero también la incomunicación que teníamos. Estaba todo regulado por la Secretaría de Gobernación. Primero pasaban, si es que se aprobaban ciertas notas, y no, no. Si no, no pasaban muchas de las cosas, ¿no? Al final de cuentas, de tantos filtros, pues el filtro de la geografía que teníamos nosotros, de la falta de tecnología para que nos llegara información, éramos muy rudimentarios en ese sentido y fue cuando yo empiezo a querer saber más sobre qué pasó en el 68 y me involucré más en ese sentido, ya estando más adulto, teniendo ya más acceso al Internet, teniendo acceso a ciertos libros que no eran públicos, sino que eran libros de ciertos autores que les limitaban también y que no había tanta información como la que hay ahorita. Y indiscutiblemente no tenemos mucha información en referencia porque desaparecieron, no hubo publicaciones, las pocas que hubo, pues también vienen a ser amedrentados como periódicos. En aquel entonces era lo que más leía, el periódico y la radio. La televisión, la señal no nos llegaba hasta allá, pero casi lo que sucedía eran noticias locales, muy locales y eran muy pocas. Pero me queda muy claro que lo del 68, empecé a comprar libros y libros y libros viejos en estas lugares donde se venden todavía en la Ciudad de México libros de tercera o quinta
o sexta mano, que me encantan porque encuentras varios libros, pero son autores que tuvieron poca publicidad, poco tiraje, y que también marcan mucho de las vidas de cada persona que vivió lo del 68 y la narran. Y la forma como lo narran, yo iba leyendo y decía, ¿cómo fue posible que esto ocurriera aquí en el país? ¿Cómo fue posible que esto fuera porque el Estado mandó a hacer? O sea, me tenía muchas preguntas y a los jóvenes y por qué y por qué y por qué, y más preguntas que empecé a indagar en muchos sentidos. Y cada vez que lo leía, o sea, me daba tristeza del país, de cómo vivíamos, cuando el abuso de autoridad, los derechos humanos no existían para nada. Bueno, más bien existían, pero no se ejecutaban aquí en el país, y que una aberración por completo a cierto sector social. Sí me daba una pena grandísima. La diferencia que hay entre el 68 y el 43 iban por la misma razón, ¿no? Los estudiantes del 43 a manifestarse, la confusión dentro del narcotráfico y el poder, pues se ven afectados los alumnos, los estudiantes de Ayotzinapa, y bueno, y normalistas en general, muchos fueron, no necesariamente de Ayotzinapa, pero obviamente el grueso fue ahí. Desafortunadamente y afortunadamente existían los Me mensajes, llevas. el tráfico de información, ya había entre los alumnos pues el internet, esta manera de cómo comunicarse y cómo poder sacar a la actualidad ciertos datos que podrían ser y que fueron muy importantes para poder dar con algunos personajes, pero también cómo se fue borrando todo lo que se pudo, para enterrar este caso, ¿no? De los 43 de Ayotzinapa, y cómo fueron también encerrando a personas que no tenían nada que ver, pero en ese sentido escondiendo o protegiendo a las personas que sí tuvieron mucho que ver. Y eso sigo estando seguíamos estando en el mismo punto, a pesar de que ese fue en el 68, y lo que acaba de ocurrir con los muchachos de los 43 estudiantes fue prácticamente hace 6 años y 3 días, 26, 27, 28, 29 más o menos, y eso sí es aberrante, de cómo se seguían haciendo las mismas prácticas políticas de minimizar, de olvidar, de proteger, y cómo hasta la actualidad, lo dijo Peña, la administración pasada también, ya olvídenlo, ya pasó, o sea, ya dejen eso, ya pasó, ¿cómo no vamos a olvidar? O sea, fueron vidas que quedaron y que ya dejaron de existir, y nada más no podemos dejar al olvido todo eso, y sin perdonar y sin justicia. Obviamente, justicia para los 43, justicia para los del 68, justicia para todos los desaparecidos, justicia para todas las personas asesinadas con desaparición forzada, con muchas personas desplazadas. Toda esta parte es la misma práctica, eh, que sigue habiendo dentro del pasado gobierno, pero que se sigue un lastre, y todavía se está haciendo un cambio, que se procura hacer este cambio. Yo creo que esa es la parte más complicada que existe hoy en día. Uno, hacer justicia, el derecho a la verdad histórica, el derecho a la justicia, y sobre todo al no olvido. O sea, eso jamás. Lo que pedía Peña Nieto es lo que hoy no se quiere en esta administración, es el no olvidar. Por eso me queda muy claro, que por lo menos hemos avanzado en la parte del querer hacer las cosas y de estar haciéndolas. Por ejemplo, que hayan hecho la Fiscalía Especializada en el asunto del 43, que se hayan abierto expedientes, que se hayan hecho cosas que no se hicieron en ningún otro lugar,
y sobre todo en ninguna otra administración. Eso dice mucho de lo que se pretende y lo que se quiere hoy como política pública, como política social, como política de un país que busca un cambio. Aunque muchos no quieren, porque eso pues viene a traer consecuencias de personajes de la actualidad, que algunos ya están en la cárcel por otras razones y que obviamente tienen que ser investigados por lo que sucedió con los 43 estudiantes. Pero me queda muy claro que sí se va a lograr una justicia, y me queda muy claro que no hay, como lo había antes, una violencia contra las personas que se expresan, una violencia contra las personas que hacen sus mítines, que se hacen sus protestas. Es un cambio distinto, simplemente el hecho de los granaderos, que antes eran los granaderos eran de lucha y de represalias y de abusos de autoridad, y creo que sí hemos estado viviendo un cambio que creo que se está aprovechando cierto sector dolido, cierto sector que utiliza, malinforma y abusa de la ignorancia de las personas, y obviamente viene concatenado con la ignorancia, con la pobreza, y desafortunadamente aprovechan el tiempo de COVID que estamos viviendo, de pandemia, en donde muchos sufrimos de falta de recursos. Se nos han, en algunos casos, pues nos han dado de baja en algunos puntos de centros de trabajo, en otros nos han recortado el 50%, y en otros casos, pues obviamente no vemos a veces la puerta, y es ocurriendo lo que ocurrió, situaciones donde vienen desafortunadamente a jugar con la necesidad. Así es. Ser humano, como se ha hecho por mucho tiempo atrás. Así es, Julio Mar, muy importante la reflexión. Sin embargo, Joaco, ha habido también un cambio entre los grupos que promovieron la democracia popular respecto al Estado, que era un Estado sumamente conservador. Y después, con el neoliberalismo, a 20 años del 68, las cosas empezaron a cambiar, y al Estado le ganaron terreno las corporaciones mediante la flexibilización de las leyes, mediante las devaluaciones, mediante el apalancamiento de los grupos financieros, de los grupos económicos, mediante las concesiones. Y naturalmente el Estado dejó de ser el protagonista principal como lo era en aquellos tiempos, y los grupos empresariales fueron ganando terreno. Hoy, Joaco, pareciera que quienes están interesados en volver a los regímenes del pasado ante el intento de transformación, pues políticamente hablando, no son los opositores políticos, porque no logran cuajar en ellos mismos una fuerza, pero sí son los grupos de intereses económicos quienes estarían infiltrando los movimientos en la actualidad. Ha sido señalado un grupo que es GIN Group, pues que es una empresa o es una corporación de Raúl Beiruti Sánchez, quien sería el patrocinador de la ocupación por la fuerza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se ha señalado también que el grupo FEMSA estaría detrás de algunos de estos movimientos, infiltrándolos. Y pareciera que movimientos legítimos con una naturalidad como los ocurridos aquellos en el 68, hoy son necesariamente grupos para no promover la democracia ni la fuerza del Estado, sino para golpear el Estado y hacer un desplazamiento hacia la balcanización a través de las revoluciones de color. Y dentro de ello el feminismo está siendo blanco de estas infiltraciones.
creo que ha quedado sumamente expuesto porque tiene nombre y apellido. Y además la vinculación de estos empresarios está muy claramente evidenciada con el peñanietismo y al mismo tiempo muy claramente involucrados con algunos otros personajes que han promovido la sedición y el golpe, como Pedro Ferriz de Con, quien se ha exhibido él mismo, y otros grupos y otros periodistas, grupos intelectuales. En fin, cambió un poco este paradigma de las luchas legítimas para promover simple y llanamente los intentos de regresar a un pasado de privilegios y de corrupción. ¿Qué lección nos está dejando las manifestaciones violentas, las ocupaciones violentas y que las mismas autoridades estén dando nota respecto a estos personajes, Joaco? Pues tú lo dijiste con mucha claridad, así se mueven los movimientos de colores, las revoluciones de colores. Todo esto viene, me recuerda mucho a un tipo como de reacción que sucedió en América Latina con la así llamada Revolución Rosa, que sucedió por ahí del 2008. Le llaman Revolución Rosa porque no es roja. Se refieren a como el proyecto socializador de la Revolución Bolivariana en América Latina. Esa fue la Revolución Rosa y hubo este tipo de reacciones. La gente que vive en México, que es refugiada, por ejemplo, de Ucrania o de Bielorrusia o del Líbano, son personas que saben muy bien cómo funciona este tipo de movimientos. La gente de Ucrania sabe muy bien que así es como empezó su problema. Empezó con este tipo de marchas no muy organizadas, con un objetivo no muy claro y infiltradas por diferentes tipos de personas. Hay algunos trabajos de organizaciones periodísticas que han fotografiado a la misma persona en una marcha en Ucrania y en Venezuela. Grupos de desestabilización, mercenarios que o son contratistas norteamericanos o israelíes o de Blackwater o algo así que son usados como para incitar marchas, está este famoso libro de cómo luchar contra las dictaduras. No recuerdo cómo se llama el libro. Es un libro de un operativo de la ONU que fue muy utilizado en las revoluciones de colores en el Medio Oriente. Pues tú lo has dicho muy bien, muy, muy bien. Tampoco es algo poco común ni tampoco es algo nuevo. Recordemos que Antorcha Campesina, que tiene supuestamente esta idea de reivindicación de la tierra, y etcétera, en realidad es un grupo de choque formado por Raúl Salinas de Gortari con una vestimenta nada más agrícola. No es algo nuevo. Los grupos de ultraderecha actualmente en todo el mundo no pueden prometer desde su posición algo y entonces tienen que agarrarse de algún tipo de lucha de la identidad que solía ser una bandera de la izquierda y que lograron cooptar, con modificar en el proceso neoliberal. No recuerdo quién es esto, pero habla mucho sobre, Guy Debord habla mucho sobre la cualidad fagocitadora del capitalismo y del discurso burgués. Por ejemplo, el movimiento homosexual solía ser un movimiento muy confrontativo contra la sociedad, contra la iglesia, contra la familia tradicional, y se comodificó. Mientras sea un movimiento, digamos, monogámico y que se pueda tener expresiones de consumo y no de otro tipo, pues es bastante aceptable, siempre y cuando sea así. Y lo mismo pasa con el feminismo. Desde el marxismo yo te diría que las formas de identificación, las formas de subjetivación han sido varias en la historia y son legítimas todas ellas. Pero desde el marxismo yo te diría que mucho antes de ser indígena o de ser cualquier otra de las identidades que podemos tener, pues somos obreros, somos clase trabajadora y la lucha en realidad es de clases. Y aquí queda muy claro, cuando las personas que se dedican al outsourcing o a la ultraderecha, a defender a los intereses de los grandes caciques, de los grandes corruptos, del gran capital, le entran al feminismo, pues permítanme levantar una ceja. Porque no es lo mismo
esta mujer, esta persona que se dedica al outsourcing, que la persona que es contratada por este outsourcing no está en la misma condición. La lucha no es exactamente la misma. Y otra cosa, los movimientos que un poquito tienen como lucha una cosa que no es, que es un poco abstracta o una cosa que no se puede satisfacer dentro de los límites del sistema actual, no sé muy bien a qué le están pegando. Vamos a poner otro ejemplo que no sea el actual. Las guerras contra el terror o contra el crimen. El terror y el crimen son conceptos abstractos. No se puede, no lo puedes matar a balazos. Puedes matar personas a balazos. Eso sí puedes hacer. Y vamos a poner esta lucha de izquierda, la lucha contra el patriarcado. Yo creo que el patriarcado es el gobierno de Claudia Sheinbaum quien debe acabar con el patriarcado. Está dentro de las posibilidades del gobierno de la Cuarta Transformación acabar con el patriarcado. Está dentro de los límites del capitalismo mundial actual acabar con el patriarcado, o tendría que ser dentro de otro escenario, quizá pelear por una cosa que nos lleve a eso. Y más de forma contundente, pero cuando simplemente es ir y protestar contra una gobernante mujer, que es de las pocas que hay en el país, que además es de la ciudad en donde los derechos de la mujer es más respetado en todo el país también, para que ella acabe con el patriarcado, pues me parece que es un poquito desatino, que los esfuerzos están un poquito mal dirigidos y que más bien tendría que sospechar si este tipo de financiamientos no son más dirigidos a que se tome la CNDH y se quemen los archivos que hablan de violaciones de derechos humanos de gobiernos anteriores, y que ese es el objetivo principal. Sin desalentar la lucha feminista, que yo creo que es aliada del trabajador. De hecho, la lucha feminista y la lucha del trabajador creo que empatan muy bien. Siempre es en estos momentos en donde simplemente chocan. No creo que nada más con el interés del trabajador de la clase baja, sino con el interés general, el interés nacional. Hay formas de lucha, no debemos criticar las otras formas de lucha, puede ser, pero francamente yo también he visto a la policía de la Ciudad de México en otras ocasiones, en otras administraciones, abducir gente, vejar mujeres, romperle los dientes a una parejita que simplemente se está abrazando en el camellón, quizá solo por eso. Y esta vez no pasó, entonces también habría que reconocer eso. Totalmente, Joaco. Además, hay una iniciativa establecida por el Gobierno de México para darle atención al feminicidio, a este tipo de delitos, a través justamente de Naciones Unidas, que fue un acuerdo signado en 2019, donde hay observación del Parlamento Europeo, de Naciones Unidas, y realmente ha puesto en relevancia que ese programa aplicado a México y algunos otros países de Latinoamérica está totalmente orientado al tema del feminicidio. Pero has destapado, yo creo que una cuestión fundamental, Joaquín, que es la desaparición o la destrucción de expedientes criminales de gobiernos pasados que estarían dentro del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Significa que tiene otros sentidos perniciosos, que a lo mejor pudiéramos desviarnos por el daño al patrimonio. Pero aquí lo que se estaría dañando sería la historia jurídica, la investigación, los aportes de la CNDH, que si bien pudieron también estar sometidos a los intereses de los gobernantes pasados, como en el caso de la verdad histórica, estarían en riesgo parte de las informaciones que quedaran allí. Pero, se les está negando el derecho a la defensión a ellos también, Daniel. Se les está revictimizando y muchos de esos expedientes también son de mujeres que fueron víctimas. Yo, por eso, pues tengo que levantar la ceja, tengo que creer que el movimiento no es del todo legítimo, sin descalificar la lucha feminista, la lucha por los desaparecidos, por las vejaciones y por todo este asunto que también tendríamos que preguntarnos, porque tú lo decías muy bien, en la era neoliberal se le quiso quitar predominancia al gobierno, pero ese gobierno
quien tiene toda la responsabilidad, o hay otros muchos actores sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de las muertas de Juárez y cómo la mayoría de las personas que desaparecen ahí son personas que son empleados de maquiladoras, que son personas precarizadas, personas que no tienen transporte y que están en una situación de vida que no necesariamente les provocó el gobierno, que hay un montón de empresas, de sociedad civil y un entramado, una corresponsabilidad de un montón de cosas que no son responsables dentro de la legislación actual, porque solo los gobiernos son responsables de violaciones de derechos humanos, las empresas no. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Efectivamente, desde luego, Joaco, estamos reconectándonos en este momento con Julio Mar, que tuvo pues un problema eléctrico de comunicación en donde se encuentra. Por razones de seguridad no decimos dónde está Julio Mar, porque él ha sido también víctima de la violencia. Sin embargo, doctor Carlos Cabeza, bienvenido, Julio Mar, te damos de nuevo bienvenida y qué gusto que sigas con nosotros. Hay un énfasis que se ha marcado en este momento, en esta profundización de los fenómenos de lucha, de los fenómenos de gobiernos represores respecto a la cara neoliberal y quienes han o estarían patrocinando muchos de los ataques al gobierno de la Cuarta Transformación. Específicamente, doctor Cabeza, este Consorcio Internacional de Periodistas Independientes ha sacado recientemente una investigación sobre, pues prácticamente 17 años de fraudes bancarios. Esto corresponde a la red de ejecución de delitos financieros, que son paquetes que envían los bancos y algunos vienen con una clasificación que es el Suspicious Activity Report, mediante la cual estarían dándole pues una clasificación con aviso a las autoridades norteamericanas de que pues, son movimientos que no estarían claros, pero los cuales no han recibido todavía un proceso de investigación por parte de estas autoridades. Se menciona al Deutsche Bank, a JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays, HSBC, en fin, es el sistema bancario quien ha vivido literalmente de dinero con sangre, de dinero con dolor, de dinero proveniente de fraudes sistémicos corporativos. Particularmente hemos visto cómo estos recursos financieros que han estado filtrados dentro de la banca mexicana por una jurisprudencia de Eduardo Medina Mora, eran devueltos a los propietarios de las cuentas siempre y cuando no hubiese una investigación extranjera. Con lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante esta jurisprudencia, era cómplice del crimen organizado. Esa es la justicia injusta que hay en México y se han regresado miles de millones. Hoy hay decenas de miles de cuentas que han sido congeladas a través de las investigaciones del SAR anticorrupción, la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que esto verdaderamente pone de cabeza y de rodillas a muchos de los grupos económicos que forman naturalmente parte de estas financiaciones. Empresas fachada, corporaciones fraudulentas, sistémicas, lavadores de dinero, quienes se han dedicado a crímenes corporativos tremendos, narcotráfico. Todo esto forma parte de un eje de resistencia que tendría su encauce en la infiltración de las fake ministas en grupos como Frena y desde luego en periodistas e intelectuales que siempre fueron funcionales a esos intereses porque estaban cobijados por ellos. En esta investigación del consorcio se habla aproximadamente de 2 a la 18. Es un número exponencial que para los gringos significa 2 trillones de dólares. Se ha hablado de que pues, la deuda planetaria ascendería a los 4 cuatrillones. Aquí estamos hablando de que en estos 17 años tendríamos 2 trillones
de dinero inescrupuloso y sospechosísimo en la banca mundial. Cuando uno ve estos números, doctor Cabeza, y lo concatena con estas acciones golpistas, se daría uno cuenta que verdaderamente los intereses son muy poderosos detrás de los movimientos. A estas investigaciones, que equivalen a más de 2.500 documentos evaluados, que se sumarían a los trabajos que dio este consorcio a través de los Panama Papers y de los Parada Papers, y ahora esto no sé cómo se le pueda llamar, el leviatán de los flujos de efectivo. ¿Qué reflexiones tienes como economista, doctor Carlos Cabeza? Bueno, mira, pues voy a tener que abordar este tema que me haces favor de comentarme, y luego nada más señalar algunas notaciones que tenía en los temas anteriores. Claro. Sí, pues en efecto, esta situación de los Paradise Papers involucran al líder obrero Gamboa Pascoe, por ejemplo, que tenía millones de dólares en paraísos fiscales, y es nueva, como bien señalas, mega revelación mundial de los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y muestra, por ejemplo, entre otros muchos funcionarios, de antaño al ya fallecido líder de los periodistas de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, a quien señalan que manejó 15.5 millones de dólares al menos en cuentas offshore. Pero no es el único mexicano que aparece en los 134, en los 13.4 millones de documentos de la base de datos de Appleby, en la cual está ahorita saliendo a la luz. Y es un cúmulo, y dice, nada más para mencionar aquí con ya un toque picaresco o sarcástico, decía Gamboa Pascoe, ¿qué? Si los trabajadores están jodidos, ¿yo también? ¿O qué? ¿De qué se trata? O sea, tratando de justificar esta situación, y pues estamos hablando de una cantidad, los archivos involucrados en las operaciones de la firma de abogados offshore Appleby, tiene registro de la propiedad en 19 países. Durante 380 periodistas de 67 países han revisado los documentos, y en el caso mexicano pues es alarmante la participación, y por algo tienen los bancos aquí en México una rentabilidad mucho mayor que donde están sus matrices. Esto obedece al hecho de mayores comisiones, al hecho también de este emporio que tiene su origen en lugares de offshores, y toca a muchos connotados empresarios y funcionarios de México. Es un tema sin duda uno más, el de Paradise Papers, porque surgen pruebas sobre cómo Pemex, inversionistas extranjeros, usaron la opacidad de los paraísos fiscales para pactar contratos por unos $1,000 millones, $1,000 millones más, usando empresas hechizas. O sea que por todos lados nos llueve. Resulta que la esposa del presidente Peña tenía una empresa fantasma que facturó más de 500 millones de pesos, de la hermana de la esposa, derivados de todos los eventos, tenían monopolio de los eventos de presidencia de la República, y así te vas, que para el país ya se han perdido pues miles de millones de dólares en procesos fraudulentos de este tipo, y en el Caribe pues también se hacen circular miles de millones de dólares en empresas offshore. De esto incluye a funcionarios desde Pedro Aspe Armeña, el secretario en el sexenio Carlos Salinas de Gortari, hasta un número muy importante de personas. Y bueno, pues es alarmante y es la punta del iceberg lo que tú señalas. Nada más quería acotar que sí, en efecto,
candidatos de izquierda. En el 88, Alberto Castillo fue candidato de izquierda y también fue diputado y senador. No hay que olvidar a Alberto Castillo, un ingeniero muy, incluso tenía me acuerdo que tenía el proyecto para acabar con la contaminación en la Ciudad de México mediante unos abanicos. También quisiera señalar que no puede quedar fuera del comentario del 68, el movimiento de médicos del 64 al 65. Este movimiento, para que vean que ya viene de atrás el rezago, mejores salarios demandaban y condiciones de trabajo. El que le tocó enfrentar esto es Gustavo Díaz Ordaz, que lo hizo como se le caracterizó, pues con una aplanadora, pero a las 17:19, el 2 de octubre del 68, surcaron el cielo que está arriba de la Plaza de las Tres Culturas, dos bengalas rojas, y eso marcó para siempre la historia de México. Y bueno, pues, como ya lo señalan los compañeros, y también quisiera votar en ello, en México resulta que hay 61,637 personas desaparecidas. México, el mundo al revés. México, en donde lo absurdo es normal. México, que nos pasó de noche las 3 revoluciones industriales. Dicen los analistas, ¿cómo es posible que México, con 12,000 kilómetros de litorales que dan al Pacífico y al Atlántico, con 3,000 kilómetros de frontera, al país hasta hoy, por cierto, quién sabe hasta cuándo, más poderoso económicamente del mundo, con 128 millones de habitantes, con yacimientos de uranio, de litio, de petróleo, de gas, con toda una serie de minerales como la plata, el oro, y nos encontremos, era para que fuera una potencia mundial, era para que México fuera una potencia mundial. Por eso no debemos desvirtuar el gran esfuerzo que hace el presidente, porque todo esto que señalas tú atinadamente, Daniel, que pones el dedo en la llaga, y los compañeros, tiene su raíz en la corrupción y en la impunidad. Y vaya tarea que se ha echado a cuestas del presidente. Y por eso hay, como ya lo señalaba Joaco, pues una desinformación falaz, una desinformación rapaz, es una información completamente falaz incluso. Voraz. Es tan burdo esto, que tenemos gente con martillos que va a romper vidrios infiltrado con los feministas, o con las feministas, o es tan burdo que resulta que a 6 años no sabemos dónde quedaron los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, definitivamente, por otro lado, pues así como está pasando esta crisis mundial por la pandemia, intentamos replantearnos en todo el mundo el modelo económico, replantearnos en todo el mundo la perspectiva económica, darle más humanismo, y es precisamente lo que pregona el presidente, pero es muy, muy difícil. Nada más un exhorto a la audiencia de que no se dejen engañar por estos medios falaces que tratan de poner en entredicho el esfuerzo del presidente. Y pues hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Doctor Cabeza, falaz, voraz y rapaz. Bueno, rapaz y voraz. Así es como define el doctor Cabeza las infiltraciones de estos movimientos. Julio, cuando el doctor Cabeza habla de los Panama Papers, de los Paradise Papers, y cuando se hace todo un análisis sobre que muchos personajes vinculados a la política y a ciertos movimientos ocupaban estos offshores para mover el dinero, curiosamente resulta interesante saber que Grupo Nasser, quien es dueño del periódico El Economista, se vinculan justamente
con el dueño de Grupo GIN, quien estaría haciendo estos patrocinios. Y Grupo Nasser en su momento intentó hacer algo que se denominó Alianza Estratégica para supuestamente comprar una parte de la cooperativa La Cruz Azul. La verdad no tenía los recursos como para quedarse con el 49% de lo que promovían. Pero te habla de manera muy clara cómo ahora un personaje prófugo de la justicia como lo es Guillermo Álvarez, quien era en ese tiempo el director general, está vinculado también dentro de estos grupos. Igualmente otro personaje que está prófugo de la justicia, un abogado de apellido Junquera, operaba también cuestiones como la salvación a través de la venta de la empresa Interjet de Miguel Alemán, quienes también realizaron la operación comercial para adquirir Radiópolis, ¿no? W Radio, todas estas estaciones de Grupo Televisa que pasan ahora a manos de Miguel Alemán, y que no sería lo único, sino que también estarían vinculados con algunos gobiernos o gobernantes que han querido extender su periodo, como en el caso del gobernador Bonilla de Baja California, quien también tenía ese vínculo con el abogado Junquera, prófugo de la justicia, y quienes, como no pudieron apalancar en su momento la transferencia de esa empresa, el 49% a través de este grupo, en donde está involucrado desde luego el periódico El Economista, lo hicieron a través de un fideicomiso donde traspasaron, si mal no recuerdo, 43,000 millones de pesos, como si esas cantidades fueran humanas, ¿no? Pero todo esto lo hacían, y finalmente son los grupos que, yéndonos un poquito atrás, te das cuenta del interés de Grupo GIN o GIN de manejar propaganda antigobierno para el outsourcing y utilizar al periódico Economista como un martillo para golpear a la 4T y mantener ese esquema de outsourcing, que es el modelo de negocios de este empresario Beiruti. Bueno, y todo esto termina en la CNDH, ¿no? Hemos hecho un círculo de los Panama Papers porque estos prófugos, antes de terminar en esos fideicomisos, tenían sus movimientos en las Islas Vírgenes Británicas y posteriormente en las Islas Caimán. Por eso hablamos de élites globales que estarían afectando a la cuarta transformación, de élites locales, pero también forman parte de vínculos en élites globales, porque ha hablado el doctor Cabeza de la riqueza que tiene este país y de dos factores muy importantes, corrupción e impunidad, que son aspectos con los cuales está luchando el presidente López Obrador, bajo un argumento que todavía es preocupante. La corrupción no se ha erradicado totalmente de los círculos del gobierno. Quizás llama la atención lo señalado por quien encabezara por un corto periodo, el doctor Jaime Cárdenas, este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que señaló que había ladrón que robaba ladrón dentro del instituto. Es decir, en pocas palabras, que a lo mejor la corrupción no se ha ido y lo único que ha sucedido es que sí se ha encarecido, se ha vuelto más costosa, ¿sí? Y que sigue habiendo, pero que es más alto el costo para la corrupción. Finalmente, pues de lo que se trata es de que el país funcione bajo otros argumentos. Es un reto muy grande el que enfrenta la cuarta transformación. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué reflexionas respecto a todos estos escenarios que se combinan dentro de la guerra híbrida? Me queda muy claro que el ejemplo que está poniendo Andrés Manuel en la presidencia de la República, en el gobierno, de quitar a los corruptos y a los funcionarios públicos corruptos, es una tarea muy difícil. Es una tarea difícil, pero él está delegando y dando la confianza a quienes ha puesto en su gobierno.
Pero también se me hace interesante que este ejemplo se debe replicar en los particulares, en las empresas privadas. Es decir, que los grupos de poder que hayan puesto en cargos públicos para seguir teniendo más poder, tráfico de influencias, eh, sobornos para poder tener ciertas licitaciones, es más, ni licitaciones hacían, si era directa, era designación, para tener bueno, muchas cosas que se hacían para poder obtener y seguir teniendo el dinero, el poder y tener al gobernante como un títere, una persona que podía manipular fácilmente a los intereses de ciertos grupos de poder. Y hablando de poder, o sea, económico, político y demás, ¿no? También que tienen que, dicen que una parte del poder también venía inmersa a los medios de comunicación. No me parece extraño que este grupo de poder también tenga varios diarios y varios periódicos y varios medios de comunicación, que afortunadamente las redes sociales han venido a bajarles ese poder y afortunadamente a llegar más directamente en el momento a las personas, a la sociedad, y que se esté enterando y que claro que la gente no se debe de estar dejándose influenciar por estos medios de comunicación que van perdiendo el poder y en un grito desesperado de este grupo de poder eh, no han resistido a la cuarta transformación y a la cuarta revolución de las comunicaciones. También estamos hablando de algo muy importante, porque de esta manera las personas desde piso, desde abajo, te das cuenta de que puedes tener una forma de ver distinta a la que te decían los medios, distinta a la que querían que manejaras, que te informaras, que supieras, que esa manera de pensar pues ya está más diversificada, ¿no? Ya puedes decir qué opino, qué decido ver y qué no decido ver. Entonces, si antes cuando estábamos, bueno, yo más joven y que te digo que muy poco llegaba la señal allá y nada más veía dos personajes prácticamente, era el canal tradicional que ahorita ha perdido muchísimo poder, en este caso Televisa, y luego empieza TV Azteca a querer salir, y luego era un choque, y luego ya después eran la competencia y así. Al final de cuentas, este poderío está desesperado por seguir estando en lo que tenía, bueno, y seguir teniendo lo que ha perdido, porque recuperar lo perdido, porque han perdido muchísimo y están desesperadísimos haciendo desde lo más bajo y vi que es aprovecharse de las circunstancias, de lo que ocurre en México, de lo que hicieron junto con estos gobernantes de ellos mismos y que ahora pues quieren evidenciar y quieren hacerlo ver como si fuera un problema actual, como si fuera un problema de actualidad, como si fuera un problema que lo trae, que lo generó este gobierno, pero que viene más atrás, que se ha generado de años de corrupción, de deshonestidad, de, de mantener ese poder a cualquier cosa, a cualquier costo, y que hoy les ha costado muchísimo. Pienso que esa cuarta transformación también debe de llegar al nivel empresarial. Y de esa cuarta transformación me refiero a la no corrupción y me refiero a que sean empresas totalmente humanistas, que sean empresas que no se aprovechen de la necesidad como lo he visto. Hoy estuve en bueno, estos días estuve yendo a las manifestaciones patrocinadas, se ve, o sea, ciencia cierta y en la medida de lo posible y a la distancia de lo posible he tratado de tomar algunas fotografías y digo, la necesidad de justicia es algo inherente, ¿no? Es algo que lo llevamos cualquier persona, pero la desinformación y el manejar a ciertas personas que manejan a grupos de personas que sin desinterés político y con cierta ignorancia de dónde viene este dinero, el apoyo, de dónde viene
esta incitación a la violencia, esta provocación a las autoridades que han aguantado mucho. Me queda muy claro las mujeres policías cómo han sido golpeadas y son las que están enfrente porque están queriendo equilibrar las partes, ¿no? De las personas que se manifiestan, entre comillas, que toman las instalaciones, que hacen pintas, que hacen rayas, que ese tipo de protesta violentadas hacia las personas, hacia las mujeres, que también son mujeres, que también luchan por tener y mantener su trabajo, su familia, también mejorar socialmente, económicamente, miles de cosas. Sus razones las han de tener como cualquier otra mujer y cualquier otro ser humano. Pero provocarlas de esa manera y herirlas para grabar y hacer un recorte de un video cuando ellas logran hacer un movimiento y tomar esa foto, nada más decir, fuimos agredidas, eso se me hace como una lucha libre, una fake de lucha. Se me hace así lo sentí esa vez, como haciendo mi nota de color, una lucha libre que es ficticia, que un golpe de la autoridad se hace como una simulación de un super golpe en donde se tiene que publicar, en los medios que se tenga que publicar, pero yo sí vi sangre en las personas, en las mujeres policías, sí vi dolor y sí vi tristeza de por qué esa provocación a la violencia, por qué esa necesidad, de dónde sale tu dolor. Sé que el dolor es válido cuando la razón es válida, cuando la verdad sentir ese dolor de una persona desaparecida, violentada, asesinada, es muy real cuando las personas son las que están sintiendo el dolor, pero no necesariamente es lo que son las personas que están haciendo ese tipo de manifestaciones. Las personas que han estado haciendo esas manifestaciones no luchan verdaderamente por luchar por las víctimas, ¿no? Ni por las víctimas indirectas. Están luchando por otras razones, evidenciadas por investigaciones y muy fáciles de dar y concluir porque ellas mismas lo dicen. A veces le pregunto, oiga, ¿qué está pasando aquí? Como un total ignorante de la razón. Y me dice, no, pues estamos luchando por las mujeres. A ti no te mataron a nadie, a ti no. Oiga, señora, no puede decirme eso, también soy víctima. Pero no es el caso, solamente estoy preguntando, ¿qué es lo que pasa? No soy de aquí. Ilústreme, dígame, enséñeme qué es lo que está ocurriendo. Pues luchamos por nuestras muertas, luchamos por el mismo dicho que tienen que declarar, decir, gritar, las mismas consignas, se me hace irreal, hasta cierto punto fabricado, y realmente yo soy muy pro manifestaciones. Manifestaciones son reales y no producidas y no pagadas. Así es, Julio. Ciertamente la Ciudad de México, Joaco, es un epicentro de muchos escenarios de lo que ocurre en el país. Si bien el presidente de la República trabaja con la Federación, se mueve por todos lados, pero ha habido un encarecimiento de la vivienda en la Ciudad de México, ha habido también un cártel de la escritura chueca que saca de todos lados, de distintas notarías del país, escrituras apócrifas con las cuales le quitan a la gente sus bienes reales, sobre todo a personas mayores, estafas permanentes. También hay una lucha por la plusvalía y realmente puede en ocasiones ser tan caro vivir o pagar una renta en la Ciudad de México como en Nueva York, bajo algunas circunstancias. Pero también hay cuestiones que se investigan a partir de los consorcios inmobiliarios. Y en eso, pues tú has indagado. ¿Qué información has encontrado al respecto, querido Joaco? Pues gracias, Daniel. Efectivamente, la Ciudad de México, desde la época neoliberal, en realidad, al amparo de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, es cuando empezó esto. Él dijo que la ciudad había que ser para arriba. Pero pues en las administraciones posteriores esta cosa simplemente se salió de control. Hay un montón de figuras legaloides que se crearon en todo este periodo para precisamente despojar y para poder violar cualquier tipo de disposición legal de uso del suelo o de lo que sea, los famosos polígonos de actuación.
En el gobierno de Mancera, estos polígonos fueron usados para simplemente, eso es una fantasía neoliberal. En estos polígonos no existe la ley. Se puede construir todo lo que se quiera, se puede pasar por encima del pueblo que sea, no se puede, no se tiene que responder a nadie. Eso es un polígono de actuación y hay varios en la Ciudad de México y además son móviles. Un buen día el gobierno puede decidir que existen en un lado y después existen en otro. No tienen linderos claros. Y esto es a propósito, claro, esta falta de claridad es intencional. Entonces, de esta forma se han construido los más grandes desarrollos en el polígono Reforma, en el polígono allí en Churubusco sobre el pueblo de Joco, aquí en Aztecas, donde destruyeron un pozo de agua y no le tienen que responder a nadie. Y esto, por supuesto, hubo una impunidad absoluta en el gobierno de Mancera. También sucedió otra cosa, los famosos traspasos de potencialidad. Por ejemplo, si tú estás en una zona construyendo un edificio y esa zona te dice que no puedes construir más de 3 niveles, pues no importa, simplemente le pides un traspaso de potencialidad a otra zona en donde sí se puede construir a más niveles y entonces en la zona prohibida puedes construir más niveles, 10, 11, 16, porque se los vendiste a alguien de un edificio de otro lado. Eso es una locura. Pero pues así es como, yo creo que todos conocemos por lo menos un caso de estos. Y ahí va, lo que pasa mucho en Tulum y también pasa en la Ciudad de México es que llegan personas, a veces ligadas a la autoridad, a veces no, pero llegan con la policía, te tocan a tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Este previo no es tuyo, es mío, y traigo aquí al notario y te sacan y te despojan. Esto es muy común en Tulum, en las zonas turísticas, pero pasa en la Ciudad de México. Actualmente, existe una guerra, más o menos una pelea de baja intensidad, tengo que decir, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en contra de esta famosa mafia inmobiliaria. Se han expedido por lo menos 3 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Ciudad de México, funcionarios del gobierno de Mancera, e incluso el periodista y memero Risco fue y entrevistó a Mancera un poco para que se lavara la carita al respecto y ahí lo intentó. Pero sigue operando a partir de de las alcaldías, perdón, a partir de los juzgados y a partir de las secretarías. En un caso en particular, en donde un ciudadano llega a un predio de su propiedad y llega la famosa guarda ecológica y le dice que no puede pasar porque es propiedad de conservación. Y dice, pero es mi propiedad. Aún así le niegan el acceso, pide un amparo por la negación del acceso y el despojo de facto de su propiedad. Y le dicen, pues tienes razón, no solo no es de conservación, sino tiene uso de habitacional y no te pueden impedir el paso. La Secretaría del Medio Ambiente entonces contestó que no hizo tal cosa, que ellos no impidieron el paso, pero lo hicieron nada más para que el reclamo no pasara y finalmente la próxima vez que fue a querer tomar posesión, lo arrestaron. Arrestaron a él y a 18 trabajadores que iban a poner casetas de vigilancia y está en la cárcel desde hace un mes. Él, por supuesto, se llama Javier Rodea Pérez, la persona que está en la cárcel por desposesión de la Secretaría del Medio Ambiente con ayuda de la Ciudad de México de su propiedad. Ahora, claro, aquí nadie está en contra del medio ambiente y el medio ambiente no está peleado con la propiedad privada. A lo mejor en otro sistema sería ideal que lo estuviera, pero bajo el sistema que estamos actual, tú puedes tener área de conservación a tu propiedad y simplemente hay algún reglamento para el uso y disfrute de esa propiedad sin que afecte al medio ambiente. Pero no te pueden impedir el paso y no te pueden impedir la posesión, que es lo que hicieron. Y después le negaron a un juez de amparo que lo habían hecho cuando sí lo hicieron y sigue en la cárcel. Un ciudadano común está en la cárcel por tratar de tomar posesión de su propio terreno bajo acusaciones falsas de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y esto es algo común, esto es algo que pasa muchísimo y pasa sobre todo, esto sucede porque en 2006 esas áreas de Tlalpan fueron efectivamente puestas como áreas de protección, pero en 2010 fueron decretadas áreas habitacionales. Entonces, a mí me da la impresión de que quieren usar esta declaratoria de medio ambiente para impedirle a los propietarios reales de los predios tomar posesión y entonces ellos tomar posesión y hacer uso habitacional del terreno que ellos dijeron que era de conservación.
Me importa mucho esto porque lo que parece es un intento desesperado por mantener a Javier Rodea Pérez en la cárcel y que no salga, a pesar de que el juez ya dijo que no había razón. La Secretaría de Medio Ambiente insiste. Ahora tú te puedes meter ahorita mismo a los datos de la Ciudad de México y los predios mencionados son de uso habitacional, pero no nos perdamos en eso. Sea de conservación o uso habitacional, no te pueden impedir la propiedad de tu propio predio y la posesión, aunque sea de uso ambiental. Entonces, pues desde aquí, desde Incorruptibles, lanzo esta denuncia muy puntual, pero que también señala un problema sistémico en la ciudad, una mafia en la ciudad que viene operando, que es muy poderosa, que ha creado los grandes edificios en la ciudad, la Torre Mágica aquí en Churubusco, la Torre Vigranda allá en Periférico, y muchas están construidas sobre grietas que se crearon en los terremotos de 1985 y por lo tanto estaba prohibido construir a cierta altura. Este tipo de corrupción no nada más tiene a la gente en la cárcel, violándole sus derechos a la propiedad, sus derechos humanos, porque cada día que pasas en la cárcel te están continuando el abuso. También está violando el derecho de seguridad y de protección de todos los habitantes de la Ciudad de México y de las personas que lleguen a comprar terrenos y propiedades en estos desarrollos inseguros, ilegales, corruptos y abusivos. Muchas gracias, Daniel, por prestarme esta plataforma para decir esto. Y monstruosos, porque todo lo que señalas que han desarrollado estas inmobiliarias son obras que van a demandar una serie de necesidades muy difíciles de poder garantizar en el siglo XXI. Es muy complicado esto. Sí, gracias a ti, Joaco. ¿Cómo cierras el día de hoy, doctor Carlos Cabeza? Bueno, mira, Daniel, amable y querida audiencia, compañeros panelistas, la situación de México no aguanta más. Tenemos una situación de pandemia que sabrá Dios hasta dónde nos lleve, hasta cuándo terminaremos esto y cuáles serán las implicaciones. Por otro lado, en materia económica, pues ya vamos a ver en los próximos meses, aunque hay un repunte de la economía y se espera que haya un rebote, como quiera las implicaciones son fuertes. El pueblo de México es grande, seguramente sabrá sobreponerse a esta crisis que no fue auspiciada, al contrario, ha tratado de ser bastante mitigada por la 4T. No se justifica el hecho de que las fortunas ocultas y la evasión de impuestos en esta que queda patente en la filtración, esta que es la más grande filtración del planeta en materia financiera, los Panama Papers, los Paradise Papers, que ya data de ya casi 4 años, pero que cada vez implica más a exsecretarios de Hacienda, a los empresarios consentidos de varios gobiernos, etcétera, anteriores. Y bueno, pues, ¿dónde están los dineros de estos acaudalados políticos, exfuncionarios y empresarios mexicanos? ¿Cómo es posible que en México el 1% de la población sean millonarios a nivel global, de los más ricos, mientras casi ya 70% de la gente está en pobreza y un 30% en pobreza extrema? ¿Dónde están almacenadas estas grandes fortunas? ¿Acaso estos dueños de las fortunas pagan los impuestos igual que la gente que hoy afortunadamente tiene un trabajo formal, que por cierto no es mucha como porcentaje? Estamos hablando de un número determinado de la población económicamente activa, no mayoritario, y bueno, pues tenemos la situación de que sí se pagan impuestos, pero solamente un grupo, mientras otros se sirven con la cuchara grande. En materia, ya decíamos, pues esos 50, esta de la 4T ha incrementado el 54% el número de desaparecidos. Esto del outsourcing,
pues yo no me voy a quedar con ello porque mi pecho no es bodega. El outsourcing pega en todas las secretarías del sector público. El outsourcing es la regla a seguir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí se violentan los derechos laborales de los trabajadores. Se les contrata por 6 meses, no se les da acceso a ningún servicio. Entonces, si eso es en la Cámara de Diputados, si eso es en la Cámara de Senadores actualmente, ¿qué puedes esperar en las empresas? Por eso proliferan estos consorcios fraudulentos y se ostentan como grandes señores en un país donde la corrupción rampante acaba con el encanto y con el sueño de los mexicanos día a día. Por eso hay que apoyar a Andrés Manuel López Obrador en esta cruzada titánica, en esta cruzada quijotesca, que una persona, solamente una persona con ese bagaje moral, con esa trayectoria de lucha, se puede echar a cuestas. Y con eso cierro. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a ti por tu reflexión y respecto a esta empresa que se encargaba, por ejemplo, de ir consolidando los modelos offshore, Mossack Fonseca, recordarás. Sí, claro. Se publicó una playera que más o menos dice así, la playera de Mossack Fonseca, que bueno, estos personajes se volvieron tristemente célebres en el mundo. Y dice la playera Mossack Fonseca, y es como un eslogan de ellos, because taxes are for poor people, porque los impuestos son para la gente pobre. Sí, es decir, que lo que estamos hablando realmente con este modelo offshore es vaciar las responsabilidades privadas y darle una decapitada a la hacienda pública. Muchas gracias. Sí, no, nomás quiero agregar una cosa, mira, hay un tema de mucha actualidad, lo que pasa con Willy Álvarez, lo que pasa con la cooperativa Cruz Azul. Estamos ante el planteamiento de un nuevo sistema, ante el planteamiento de apoyar a las cooperativas, bajo el planteamiento de apoyar a las MIPYMES, que por cierto ha sido muy triste, pero MIPYMES con responsabilidad social. Es ahí donde está la recuperación de México, en el trabajo comunitario. Claro, sin soslayar a las grandes capitales, a las grandes empresas, pero mancomunar en este esfuerzo. Y tenemos un señor como Willy Álvarez que los jueces todavía tratan de ayudarle. Los jueces todavía tratan de suspender órdenes de aprehensión. No es menor el problema, ni es de hoy. Tenía 2 órdenes de aprehensión. Una de las órdenes de aprehensión tratan de quitársela. Oye, pues, ¿en qué manos de quién estamos? ¿Cuál es el sistema de justicia que hay en México? ¿Cómo es posible que este señor Willy Álvarez esté tratando de despojar sistemáticamente y despojó a la principal cooperativa de América Latina? Un ejemplo de lucha laboral, un ejemplo de productividad, y todavía hoy un juez en estos días, en los primeros días del mes de septiembre, todavía le haga una suspensión de la orden de aprehensión por materia de evasión fiscal. ¿Dónde está el SAT? ¿Dónde está el SAT viendo el caso de Willy Álvarez? ¿Cómo es posible que digan que no hay evasión ni elusión fiscal en el caso de Willy Álvarez? Y que albergue Arenal la esperanza que también le quiten la otra orden de aprehensión en materia de organización y de uso de recursos, de delincuencia organizada y de uso de recursos ilícitos, y muchas otras que se le pueden acumular. Si seguimos con esa impunidad, un llamado al pueblo de México que luche porque la justicia cambie en este país, porque los jueces es una burla el sistema judicial en México. Y más en este caso, estamos hablando de una empresa de más de 43 mil millones de dólares. No es cosa. ¿Qué país del mundo tiene una empresa cementera cooperativa de esa magnitud? ¿Y cómo es posible que quede impune un señor de estos? Que no nada más, incluso hasta en el deporte, 80 millones de dólares se aseguraba cada vez que perdía el Cruz Azul. Y todo eso, ¿a poco pagaba impuestos ese señor? ¿Cómo es posible que le hagan una suspensión? ¿En manos de quién estamos? Ya, perdóname, pero era un tema que no quería dejar de tocar.
No, es muy importante lo que mencionas, doctor Cabeza, sobre cómo se han venido comprando autoridades. Hay evidencias muy claras de las propias autoridades en las indagatorias, en el proceso de darle a los cooperativistas la empresa, de todo un esquema planteado por el hermano, que es uno de sus principales denunciantes, Caín y Abel, sobre cómo estaba decidido a destruir a todos los verdaderos cooperativistas. Y de alguna manera vienen inflando pues a un grupo de choque, que es lo mismo que vemos con el caso de las fake ministas, ¿verdad? Estos serían los fake cooperativistas, porque todavía tratan de reponer la imagen de un prófugo de la justicia buscado en 149 países. Pero si concatenáramos esta reflexión que hace el doctor Cabeza, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial, para reflexionar contigo en tu cierre, Julio Mar, tiene al menos a 3 magistrados que serían afines, en este caso a Felipe Calderón. Uno de ellos es Indalfer Infante González, el otro es Reyes Rodríguez Mondragón y el otro es José Luis Vargas Valdés. Todos ellos han venido operando o fueron parte de las propuestas hechas por Felipe Calderón como presidente para poder llegar al tribunal. Estamos hablando de que le deben favores a Calderón y lo mismo ha sucedido o estaría sucediendo en la Corte con otra propuesta que él hizo, que pues es actualmente un ministro de la Corte, que estaría promoviendo pues obviamente el que caiga con todo su peso social el intento de consulta que promueven los ciudadanos. Es decir, el apalancamiento de la justicia al más alto nivel, desde ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros, es una cosa totalmente evidenciada en la Cuarta Transformación. Menudo trabajo tienen que hacer, pero también, doctor Cabeza, con este tema de liberar los recursos de Camel Nassif, pues la misma unidad de inteligencia financiera está actuando realmente en una investigación sobre la autoridad judicial que avaló esa devolución de no sé cuántos millones de pesos en favor de Camel Nassif, con lo cual estaría garantizándose una vida o lo que le quede de vida con plenitud en el Líbano, ¿sí? ¿Y qué pasa en el caso con los 1.000 millones que defraudó llevando el tema de los 43 normalistas? Tomás Herón, quien estaría en Israel, mientras no sabemos en dónde está el tal Billy y todos sus secuaces, que deben ser como 15 órdenes de aprehensión. Realmente, queridas amigas y amigos, el tema del Poder Judicial es un tema que no termina de cerrar y es parte de la reflexión, Julio Mar, que veníamos haciendo en este programa minutos atrás, en donde valorábamos que quizás la justicia lo único que hizo fue encarecerse, volverse más cara, y sigue habiendo corrupción e impunidad, por más lucha que estaría dando el presidente de la República. Pero también tú has puesto el dedo apuntando a la gran misión que se tiene en México de transformar. ¿Y por qué lo señalo, Julio Mar? Porque tú mismo has tenido muchas desconfianzas sobre la transición política e histórica de México, y lo has dicho aquí y te hemos escuchado, pero también estás alentando que puede ser posible. ¿Dónde está Julio Mar en su reflexión? Adelante, por favor. Pues aquí estoy todavía y pensando de muy buena fe y con el gran esfuerzo que ha hecho el presidente, porque sí, una de las preguntas es cómo va a acabar con la corrupción, señor presidente. Él lo ha mencionado con el ejemplo de desde el Ejecutivo, desde el más alto mando que soy yo. Así es como vamos a acabarla. Y esa es la sugerencia que se va a los órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, con el ejemplo, pero sobre todo dejándonos afuera pensando que la corrupción se da en estos 3 órdenes, sigue habiendo esa corrupción y me queda muy claro con lo que acaba de decir el doctor Cabeza.
en relación pues, al outsourcing. Y lo he visto, muchas dependencias del gobierno federal estaban manejándose así y han estado pues haciendo contratos directos, haciéndose responsables directamente varias dependencias y esto ha tenido un costo de recorte de personal, de muchísimas cosas más que bien o mal se han tomado y se han hecho. Entonces yo creo que en lo referente a lo que viene diciendo el doctor, sí se van a hacer, pero se van a quitar este tipo de empresas que pagan, pagadoras, por así decirlo, empresas que no dan las garantías laborales. Yo pienso que sí. Y la reflexión también que me da es la reflexión hacia el pueblo que tienen que ser muy cuidadosos en lo que leen, en qué medios son los que les gusta leer, porque he tenido esa, ese instinto que si seguimos viendo los medios o a los mismos periodistas que desde chicos nos han puesto a verlos, pues obviamente vamos a seguir cayendo en el juego de los grupos de poder, en los juegos del poder por el poder, en los juegos del poder, el interés para el poder y del poder de ciertos sectores o personajes que no se ha visto como en otras administraciones, tan poco tiempo de lo que lleva esta, haberse pues capturado a varias personas que han hecho que el pueblo de México haya sido más pobre, haya sido más con menos derechos a lo que les corresponde por falta de ese dinero que en lugar de irse a la niñez, a la educación, a los hospitales, se los queden, se lo embolsen, de esas personas que en lugar de dar buenos medicamentos daban agua, de esas personas que siguen afuera, pero que hoy algunos están dentro, eso no se había visto. Entonces, se ha visto, sí, las personas que están adentro de la cárcel, pero por intereses de poder, no por justicia real. Son porque ya no está jugando conmigo, ya no me conviene, ya es un títere que ya debemos de desplazarlo, sí, a él sí lo vamos a meter, ¿no? Entonces, hoy me queda muy claro que esas personas se está dando y se está haciendo un cambio. Los cambios obviamente son procesos que van conforme a las necesidades y cómo va desarrollándose esas necesidades. Creo que jamás lo habíamos visto como hoy y creo que van a decir, pero sí ese voto de confianza se lo ha ido ganando y espero que así sea y así siga, ¿no? También a lo que va esta administración y a lo que espero también el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Legislativo y Judicial lo haga, ¿no? Con el ejemplo. Y hasta hablamos desde lo general hasta lo particular, hasta el comandante del sector, al comandante al presidente municipal, al delegado, desde lo más bajo, que haya ese ejemplo de no a la corrupción, sí a ser más humanista, sí a hacer lo que al derecho corresponde y hacer el bien para el bien a los demás. Eso es lo que con esa reflexión termino. Bueno, queridas amigas y amigos, estamos cerrando nuestro programa con un llamado a la transformación de este país, a seguir respaldando la gran figura que representa Andrés Manuel López Obrador en la historia de México. Tenemos que luchar contra corriente. No esperábamos el COVID, el coronavirus nos vino también a romper relaciones afectivas, a perder familiares, a agobiar las cadenas productivas y de valor, pero finalmente estamos en este planeta. Tenemos también que agradecer a este fenómeno el que le hayamos dado una oportunidad a la naturaleza de sacudirse un poco del virus que representa la humanidad en el medio de esta sociedad de consumo. Finalmente, también de lo que se trata es de restablecer un modelo económico, pero que no tiene que ser el mismo,
porque finalmente la naturaleza ha sido quien nos ha padecido terriblemente. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes su participación y su presencia, decir que presentaremos un programa especial en próximos días que corresponde necesariamente a la reflexión histórica de por qué los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa quisieron viajar a Tlatelolco y al Zócalo el 2 de octubre de hace 6 años. Para las nuevas generaciones, pues sirve como una reflexión para saber qué pensaron sus abuelos y sus padres en ese momento, en el 68, y que hoy lo hemos mencionado aquí, de tal suerte que nos lanzamos el próximo jueves con ese programa especial, que es una edición que estamos construyendo para la Cuarta República e Incorruptibles, y nos veríamos el viernes, con el favor de todos ustedes, jueves y viernes, jueves este programa especial y viernes, con la presencia de Vicente Serrano, quien nos va a conceder su participación en Incorruptibles, pues preparándonos, ¿no?, para una reflexión importante. Vicente ha expuesto su vida por la verdad, tiene un estilo propio, ha sido un personaje fundamental porque ha retroiluminado desde la visión de los migrantes, desde la visión de los mexicanos en Estados Unidos hacia este país que no quieren olvidar, con el cual hay que seguir manteniendo la relación cultural, histórica, social y sobre todo también la política. Entonces estaremos con Vicente el próximo viernes. Agradecerle desde luego al doctor Carlos Cabeza, a Joaquín Ortega y al gran Julio Omar Gómez, quien es un sobreviviente de la violencia, el que estemos aquí todos unidos y bueno, pues en este interés de comunicar en Incorruptibles, periodismo de combate. Muchas gracias, queridas amigas y amigos del chat, de las redes sociales. Muchas gracias. Ayúdenos a difundir. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego.